Bien, chicas, buenos días. Pues acá yo, ¿no? Mostrándoles el trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Como ustedes pueden ver, yo tengo acá ya el artefacto. En este caso pues es una licuadora, ¿no? Como ustedes pueden ver en la separata que les envié, pues hemos sacado el alto total, ¿no? De la licuadora. Voy a medir donde inicia el vaso hasta la base, ¿no? Lo que está en la mesa. En este caso, luego voy a medir el alto del vaso y también el alto del motor. Seguidamente vamos a sacar el contorno del motor, el contorno del vaso y el ancho del vaso, ¿no? Pues estas medidas nos van a servir dependiendo del modelo que querramos hacer. En este caso yo acá tengo lo que he mandado a ustedes, dos modelos. Del primer modelo es son estas medidas. Les va a salir de esta forma, ¿no? Este cobertor consta pues por 4 piezas, ¿no? Yo 2 piezas lo hice de un color estampado que tiene motivos pues de lo que son telas para cocina, ¿no? El otro lado lo hice de un color y así sucesivamente, ¿no? Voy a ir jugando o trabajando con este modelo, ¿no? Lo podemos hacer también en esta forma, ¿no? La primera parte hasta el vaso le voy a hacer liso la primera parte y lo puedo combinar, ¿no? Con un faldón hacia abajo, ya, y se va a diferenciar, pues, ¿no? Acá en este caso yo lo tengo de esta licuadora, ya miren, es el mismo modelo de la parte del vaso para arriba, pero del vaso hacia abajo yo le he puesto un faldón, entonces va a cambiar, ¿no? Y aparte ya le puse un pequeño detalle al lado del derecho. Bueno, en este caso nos va a servir para diferenciar.